Hola, muy buenas tardes. Este es el comienzo del Ángel de River en Glorias, una satisfacción que nos hemos querido dar, agradecer a la gente de la confitería por prestar su espacio para que nuestro programa esté ahora en streaming, esté en un canal de YouTube. Y vamos a comenzar junto a mi compañero Daniel Galazo y a Carlos de la Fuente, quienes integramos el equipo de El Ángel de River, con un invitado de lujo, porque el 14 de este mes se cumplen 50 años del gol del señor Rubén Bruno, aquí presente, que nos dio ese campeonato tan deseado después de 18 años. Pero antes de charlar con él, siempre tenemos la efeméride del día para contarles un poco a todos, chicos y no tan chicos, de lo que sucedió ese 14 de agosto en un año cualquiera. River tiene historia todos los días del año y Daniel Galazo va a contar la efeméride de este 14 de agosto. Huelgan las palabras porque me parece que la fecha de por sí ya está hablando de una situación particular, inolvidable, de un hecho inolvidable como fue la obtención del campeonato metropolitano del año 75. Creo que mucho más para decir no hay, si bien las generaciones que más jóvenes tienen que conocerlo esto, meterse a fondo en la historia del club, porque viene esto a reforzar una cuestión básica, que me parece que es la identidad. Y los clubes que pierden la identidad terminan siendo nada, porque esto hasta en lo futbolístico se refleja, ¿eh? Esto se puede ver hasta en lo futbolístico, en otros ejemplos que ahora no vamos a dar, no viene al caso. 14 de agosto del 75, este señor que está aquí no debe tener idea, a través de millones de reacciones que tuvimos los hinchas de River, no debe tener idea, Rubén, lo que significó. Tuvo el tablé, sí, pero cuando vos lo replicás en millones, que salimos de Vélez, y en mi caso, por ejemplo, que anduve deambulando por las calles de mi barrio, Boedo, hasta las 7 de la mañana del otro día con la camiseta de River, y que de los colectivos me gritaban de todo, porque bueno, tuvieron que bancársela, ya se había acabado la fiesta, se había acabado un poco lo que veníamos hablando fuera de cámara, ese disfrute que había porque River no salía campeón. Creo que no tenés idea, y así lo mío replicado por millones en distintas actitudes, justamente por este día que estamos recordando hoy, 14 de agosto del 75. Un hito porque empieza a ser otro River, y el club empieza a tomar otro rumbo, y deja atrás todo 17 años y moneda, porque no fueron 18 y meses, de supuestamente fracasos, de ingratitudes, de sinsabores, de soportar otros resultados y arbitraje. Recuerdo el día con Argentino acá, cuando lo bombearon a San Lorenzo en la cancha Independiente, que ganó 9-1 y San Lorenzo terminó haciéndose los goles en contra. Esa cuestión que bajábamos las escaleras de acá, mirá vos, después de Argentino, nosotros le ganamos acá a Argentino, gritando subcampeones. Hoy ni se nos ocurriría gritar subcampeones. Bueno, ese era un poco el karma que se llevaba. Y bueno, y gracias a ustedes se pudo empezar a caminar otra senda. Por eso te digo, ¿tenés idea de lo que provocaste en millones como yo ese día? Bueno, buenas tardes. Sí, creo que hoy en día, viste, nadie me conoce, soy honesto. Ya pasaron 50 años de aquel gol y puedo caminar tranquilo por River, que salvo la gente muy puntual y de determinada edad, para los demás soy un ignoto desconocido. Yo creo que sí, en el 75 me fui dando cuenta con el correr del tiempo todo lo que había pasado,
las frustraciones, el hecho de haber cortado una racha de tantos años y haber salido campeón, bueno, fue algo maravilloso para nosotros, que éramos amateurs en esa época. Y me imagino la gente, ¿no? Porque fueron demostraciones de cariño de muchos años. Y hoy en día, aisladamente, gente que me para el otro día, hace muy poquito fui a sacarme una radiografía y me llaman, Rubén Bruno. Yo, bueno, pase. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tiene que ver usted con el Rubén Bruno que hizo el gol del campeonato en el 75? Digo, soy yo. ¿Y sabes lo que me contestó? Gracias por devolvernos la gloria. Yo dije, la pucha, 50 años va a ser ahora. Y el tipo me agradeció. Con la gente grande sí. Con los chicos no. Tampoco voy a pretender que me den beso ni abrazo, pero es algo que pasó. Yo creo que los chicos de hoy en día se piensan que River nació a partir del 2014 con Gallardo. Y hay una historia, como decía Daniel, hay una esencia que es River. Y la otra vez, hablando con Francisco Gropa, nos decía que él era un NN, y claro, porque no lo conocía nadie, como en el caso tuyo. Sí, sí. Y creo que alguna vez te hemos hecho una nota para el espacio que tenemos en la radio, y vos nos comentabas que, como a todos los chicos, terminó el partido y te subiste a un colectivo y volvimos a casa, claro. Y no llegaste y tu familia te estaría esperando, claro, tus amigos de ahí de la cuadra. Pero sí. El hincha de River, si te encontraba... No, me podía chocar por la calle que no sabía quién era. Es real. Es así, real. ¿Y cómo viviste todos estos años? Porque también hubo cosas en el medio, hay que comentarle a aquellos que no lo saben, que ellos, chicos en ese momento... vos creo que tenías 19 años. Aparecieron de repente en la concentración y le dijeron tienen que jugar, y hubo un grupo de profesionales de ese momento del plantel donde no querían que ellos se presentaran, y hubo ciertos resquemores, ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo siguen viviendo igual? ¿Pasaron los años y las cosas se normalizaron? Sí, fue muy feo. Lo que pasó después del partido fue feo porque quedamos como los villanos de la película, y en realidad si no le respondíamos al club nos iban a dejar libre. Nosotros no teníamos contrato y teníamos que jugar. Vemos a River en la cancha. Los jóvenes de tercera y cuarta división, protagonistas involuntarios de esto que es una verdadera fiesta. Es decir, nadie nos impuso jugar, es decir, sí nos dijeron que teníamos que representar al club, pero si no éramos nosotros, era la quinta o la sexta o la séptima, pero como el partido era el televisado, River tenía que jugar sí o sí, con cualquier categoría. Bueno, a partir de ese día nos convocaron, jugamos, pero lo que pasó después fue feo. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, porque a ver, en un ámbito laboral se declara una huelga. Se supone que en este caso los que declararon la huelga estaban todos con convenio en futbolista argentino agremiado. ¿Cómo sí. vas a tildar de carnero, por el término que se usa generalmente, o de lo que fuere, alguien que no está amparado por el convenio colectivo de trabajo? Eso es lo que no me cierra. Bueno, eso fue lo que pasó realmente. Con el correr del tiempo nosotros después fuimos tomando dimensión de la palabra, de carnero y de la bronca, y bueno, no le encontrábamos explicación de por qué tanto rencor, tanto fastidio por haber jugado ese partido. Creo que eran muchos años de frustraciones, y me parece que también, poniéndome del lado de los jugadores, ellos querían el último partido coronarlo, y bueno, la primera vuelta olímpica después de 18 años la dimos nosotros. Y creo que no le gustó. Yo te puedo decir, ya pasó, para mí pasó, pero bueno, hay gente que no sigue pensando lo contrario. Que si vos le preguntás, siguen diciendo y van a pasar 100 años y yo voy a seguir pensando lo mismo. Fueron carneros
¿Qué querés que te diga? Pero aparte con un antecedente del 71. Eso es lo que te iba a contar. Claro. En el 71 pasó exactamente lo mismo y River jugó con Boca, le metió 3 goles en la cancha de Racing. Con baile. Con baile, exactamente, y jugaron todos los mismos jugadores que estaban jugando en primera. ¿Fueron carneros ellos? Por eso te sacaba el tema del 71. Por ¿no? eso. Y ¿Fueron algo- carneros? Y algo que también hay que destacar, que esa huelga fue avalada por todos los capitanes de los equipos de primera división. No es que a Gremiado se le ocurrió hacer una huelga. Y en este caso, River también levantó la mano. No sé si fue el capitán o el subcapitán, porque creo que el capitán no fue a la reunión, fue el subcapitán. Y también avaló la huelga. Entonces, es todo muy... Está bien, No, pero vos- aparte, perdón, estaba River institución, estaba obligado a competir. Claro. En caso de no presentarse, se hubiera perdido los puntos Sí. primero y después hay que ver la sanción que se le daba, Claro. porque de restarle puntos y chau campeonato. Sí, porque después quedó Huracán, si mal no recuerdo, terminó segundo en ese campeonato. Sí. Y a 2 o 3 puntos habrá quedado atrás, no recuerdo bien, pero aparte otra cosa, hubo un antecedente en esa fecha, que un partido de Racing y Rosario Central, en Avellaneda, que los más grandes no quisieron jugar y armaron un equipo de octava y novena, y perdieron por una goleada catastrófica que los mataron a los pobres chicos, que eran chicos de 14 y 15 años. Sí, yo lo que después, con el paso del tiempo, la historia, que casi ninguno de ustedes después siguió en la institución. Fue como que se terminó ese campeonato y la gran mayoría... Eso fue lo más doloroso. Eso fue lo más doloroso porque yo empecé a jugar al River a los 10. Haber hecho todas las categorías. Y después, a ver, convengamos que el equipo del 75 era extraordinario, tenía sensacionales jugadores, sí, pero creo que por lo menos a nosotros merecíamos, después de haber sacado la cabeza y haber puesto la cabeza por los dirigentes en un partido tan chivo como eso, porque después de haberlo jugado uno se da cuenta de la magnitud, de la cantidad de gente. y de lo que se estaba Y jugando. lo que se estaba jugando. ¿Y si hubiéramos perdido? ¿Qué hubiera pasado? No digo que a lo mejor hacernos contrato, pero siempre estar en alguna institución, por lo menos para hacer las primeras armas. Eso no pasó. Y yo sé de buena fuente que en algunos casos nos tildaron de mariconcitos, que no estábamos para jugar en primera. Esa es la gratitud que dieron los dirigentes para con nosotros. Es muy difícil. La gente muchas cosas no las va a saber y no las comprende, pero fue realidad. Sí, aparte los mismos dirigentes que los obligaron a jugar. A jugar. Los mismos dirigentes que nos pusieron en la cancha para jugar, al año siguiente nos dieron la libertad de acción. Es doloroso. Pero bueno, así pasó, es historia ya y listo. No hay otra. Y vos estuviste muchos años sin volver acá a la institución y te trae, creo que de Donofrio. Rodolfo, sí. Sí, para eso eso fue lo más doloroso, porque esta es mi casa, siempre lo digo, y haber estado de los 10, yo soy un agradecido a River, me formó como hombre, como persona, como chico, como todo, como futbolista. Y siempre se cerraban las puertas y te decían, sí, bueno, vamos a ver, y nunca tuve oportunidad. Y bueno, Rodolfo Donofrio me dijo, vos vas a volver, si yo soy presidente, vos volvés a trabajar acá. Y me cumplió. Volví y se dio otro ciclo brillante, un ciclo brillante de River, con Libertadores, con campeonatos, con obtenciones de títulos muy importantes. Y bueno, yo me siento parte. La verdad que me siento parte porque estoy dentro del club. Tenés que sentirte parte, perdón. Pero qué notable lo que decís, porque es para pensarlo, ¿no? Decir, bueno, el pensamiento de los dirigentes de esa época no estuvo en la cabeza de ellos, ni estoy, ni podré estar, pero el hecho se produjo. Es decir, tenemos un hecho que es incontrastable porque se produjo. Los chicos sacaron campeón a River esa noche. Bueno, el hecho no se puede modificar, pero sí el hecho del ostracismo, como decís vos, ¿no? Es decir, de otorgar la libertad y que casi no quede nada. No. A nosotros nos mató. Yo tardé, aunque te parezca mentira, por lo menos 3 años, 4 años en
en recuperar mi yo interno. Estaba destruido, acá vivía en una burbuja, esto es el Real Madrid y te ibas a cualquier lado y decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Por eso fue muy difícil para todos, la mayoría jugó en el interior, era otro tipo de plata que se manejaba en ese momento, no eran los dinerales que cobran los jugadores ahora. Y llegó un momento que entre vivir como gitano de una provincia a otra y estar con mi familia, decidí estar con mi familia y abandoné el fútbol. Te consulto ahora que estás en las formativas, enseñándole a los chicos lo que es la institución, cómo, habiendo tenido ese pasado, cómo lo formás a los chicos pensando en algún futuro de que a alguien le pueda pasar lo mismo que te pasó a vos por distintas circunstancias. Nadie pensaba en ese momento de que River iba a jugar con los chicos. Quizás en un futuro otra huelga, chicos que tienen que venir. ¿Cómo los preparás? ¿Qué les decís? Fundamentalmente, yo te digo, no me considero ni un profe, como te llaman todos, ni un director técnico. Yo soy formador. Y hablo de la palabra formador, que tiene un amplio espectro. Un formador, ¿qué es lo que yo le inculco a los chicos? Por supuesto, primero y principal, River tiene paladar negro y hay que jugar bien al fútbol. Yo, cuando jugamos, por ejemplo, con Estudiantes de La Plata, sufro. Porque veo lo que le transmiten a los chicos, lo que le enseñan y digo, ¿cómo puede ser que una criatura de 10, 12 años le enseñes eso, a hacer tiempo, a tirar la pelota afuera? Entonces, vos de chiquito ya primero le enseñás todo. Tenemos un muy buen respaldo, la institución es maravillosa. Tiene nutricionistas, tiene psicólogos, es extraordinario. Un cuerpo médico extraordinario, un cuerpo de personas muy, muy dotadas. Entonces, fundamentalmente lo que vos tenés que prepararlos a que estén listos para jugar, primero. Que respeten a los rivales, que respeten a los árbitros, pero hay algo que es fundamental, que estudien, porque el fútbol arranca en 35 en la categoría, de más chiquito, con 8, 9 y más chiquititos, pero ¿cuántos llegan a primera? Entonces, la idea fundamental es que el chico aprenda y entienda que del fútbol puede vivir o no, ¿sí? Pero es fundamental que el chico estudie para que el día de mañana esté preparado y cuando el fútbol los deje a ellos, porque es así, cuando el fútbol te deja, vos estés listo como para desempeñarte abogado, no sé, contador, lo que sea, pero sí tengas una formación, más toda la formación que nosotros le podamos dar. Eso es lo más importante. Y volviendo a la formación, ¿qué formación tuviste vos? Viniendo a los 10 años acá a River, ¿quiénes fueron tus formadores? Sí, tuve fueron? muchos. La verdad, tuve a Edmundo Ansarda, que era el que me probó en preinfantiles antes de entrar a las categorías. Tuve a Bruno Rodolfi, Federico Bairo, Osvaldo Díez, Ditro, bueno, todos excelentes personas. Pando, me olvidaba de Martín, que también es un genio. Todas personas que hacían del fútbol una religión, de la educación una religión, del respeto hacia todos una religión. Entonces eso se va formando a la persona. Nosotros había un respeto que ahora se fue perdiendo. Y eso a mí cuando los chicos no respetan o faltan a determinadas situaciones de juego, me molesta y se los hago saber, por supuesto, ¿no? Pero antes nosotros con los técnicos, para nosotros era el segundo maestro. Padre. Claro, exactamente. Ahora no pasa. Rubén, dos cosas. Mira, en primer lugar, qué notable, ¿no? Casi un oxímoron, esas cosas que son a la vez que se contradicen. A eso que vos llamás de Estudiante de La Plata se le llama escuela. Vos sabés que todavía hoy se le sigue llamando escuela. A mí la verdad... Y por otro lado, sí. Contame de Bruno Rodolfi. La figura de Bruno Rodolfi. Y Bruno Rodolfi era, ¿cómo te podría explicar? Era un gentleman adentro de la cancha, siempre peinado a la gomina, de pocas palabras, pero muy centrado siempre, todas las apreciaciones muy sabias. Era un tipo bárbaro, muy cálido con los jugadores, era un papá más. Vamos a explicarle a los oyentes que nos están viendo que Bruno Rodolfi fue un gran centrocampista, número 5 de claro. River, ya con Rodolfi y Ramos, la línea media, y que en ese entonces también
no sé si no jugaba Minela y que uno de los dos estaba en la selección y era suplente en River. Pero recordemos que a los que nos están viendo, los más jóvenes, hablamos de un 5 internacional que tuvo River, a ver jugar a la selección argentina, que fue Bruno Rodolfi. Por eso te preguntaba, ¿qué irradiaba la figura pesada sí, no, un tipo, de Rodolfi? Sí. Un tipo que infundía mucho respeto, muy respetuoso con todo el mundo, pero con mucha sapiencia, mucha sabiduría para transmitir y era muy claro en los conceptos, sí. Sí, como hubo muchos, uno, bueno, desde lo que viví en mi etapa como delegado de inferiores, por ejemplo, con las largas charlas con Adolfo Pedernera, que era una enciclopedia, y no solo de fútbol, sino de la vida también, te daba placer charlar con él, cómo trataba a los chicos, cómo los aconsejaba, cómo les hacía entender lo que era el sentido de pertenencia de vestir la camiseta de River. Hoy lamentablemente se perdió un poco eso, pero uno tuvo la suerte de haberlo vivido, lo mismo con Delem, que Delem tenía muy buen ojo para José Curti en infantiles. Fue una etapa de grandes maestros que lamentablemente, bueno, salvo el caso de ellos que son los que se criaron en el club y siguen trabajando en el club y todo, que vienen de esa escuela, después no se ha perdido un poco. Claro, me decía Pipo Ferreiro, yo tuve la suerte de dar clase acá en la Escuela de Técnico del Fútbol Argentino, la sede que funcionaba acá, Pipo era el director con Pancho Sá, y nos quedábamos hablando después de clase. Entonces me hablaba de su experiencia en Independiente, de esto que vos estás hablando ahora, de un camino diferente que toman los pibes, rodeado por un marco socioeconómico totalmente distinto, educativo distinto. Pero que él quería volver a poner, me decía, en los vestuarios, esa foto de esos tipos que los pibes decían, ¿quiénes son esos viejos con los pantalones por acá? Bueno, que no te conocen, son los que hicieron la historia del club antes que vos vinieras. Claro. El club no nació cuando llegaste vos. Claro. Es real, es real. Vos recién hablabas, ¿no? Los chicos no tienen respeto hoy, ¿no? Jorge Giso, en algún momento nos comentaba de que él no notaba esa diferencia y que se sentía capacitado, pese a su edad, a poder manejar un plantel, ¿no? de gente más joven. Vos estás diciendo de que es difícil porque hoy los chicos no tienen... Escuchan poco, muy poco. Es decir, ¿cómo te podría explicar? Yo obviamente si agarro un equipo de primera, es decir, yo hoy veo el fútbol y a veces me aburre, porque el fútbol hoy es todo correr. Cuando nosotros éramos chicos, había que jugar al fútbol, había que ser buen futbolista, si no, especialmente acá, donde la gente tiene un paladar muy negro, no jugabas. Y antes, no es como ahora que ahora hay Liga y AFA. Exacto. O sea, que hay dos planteles de 16 a 18 jugadores que juegan en una o en otra. Antes jugabas dentro de los 16 y llegaba el sábado, el viernes, daban la citación y decía, hasta el martes. Vos te quedabas todo el fin de semana sin jugar. O sea, que había que jugar y jugaba el más apto. Ahora se corre, es todo mucho roce, no hay jugadores... Vos tenías siempre, acá hubo siempre jugadores de primera categoría. Alonso, Francescoli, El Burrito, o Aymar, eran todos distintos. Y hoy no se ve ese tipo de jugadores que marcan tanta diferencia como había en otros tiempos. Hay un dato. Nunca vi, esto lo había dicho yo, después se lo escuché decir al Beto, que sabe mucho más que yo, y lo está confirmando vos. Nunca se vieron cabezas tan rotas, chocar a 200 kilómetros por hora en el aire. Sí, sí. Esto no es rugby. No, es verdad. Y todo por el exceso de ganar, de friccionar, de presionar. Está bien, el fútbol evolucionó, antes se jugaba un poco más lento, había más espacios. Ahora para poder tomar una pelota, girar y mirar el arco rival, te la tenés que ingeniar o ser muy vivo para pararte en un espacio donde no haya gente. Una de las cosas siempre que les comento a los chicos es eso. En la cancha busquen los espacios vacíos donde no haya gente, que te permita que te den 5 segundos más para girar, darte vuelta, pensar y buscar darle la pelota a un compañero. Eso es fundamental. Y ahora no hay. Fíjate que es toda presión, todo roce.
jugar lindo. ¿Cuántos partidos de los campeonatos salen lindos? ¿Cuántos? Que vos me Ah. decís, qué lindo partido que vi. ¿Cuántos? Contaba con los de la mano. Pero ¿se ha evolucionado o se está involucionando? Yo creo que esto se está involucionando. Nosotros somos especialmente River es una cantera de grandes jugadores. Grandes jugadores. Nosotros creo que en la 2015, por ejemplo, 7 jugadores nuestros fueron a la selección. Somos uno de los clubes que más jugadores le da a la selección en su parte formativa, obviamente después viene una decantación, pero somos los más que más jugadores le dan a la selección. Eso tiene un valor. Eso habla del muy buen trabajo que se hace en infantiles. De la gestión de Gabriel Rodríguez, por ejemplo, vos me vas a decir, qué loco, ¿no? Desde el 2014, ahora, de infantiles, estoy hablando de chicos que empezaron con nosotros, que somos la parte de abajo de todo, la raíz del árbol, se generaron 234 millones de dólares en ventas. Claro. Es mucha plata. Y yo siempre hablo del trabajo de los chicos, especialmente de Gabriel, porque Gabriel es una bestia del trabajo, de la organización, de lo que es un tipo ganador. Yo siempre le digo lo mismo, usted tiene un aura ganadora que no lo tiene toda la gente. Y es real. Vos para esto tenés que ser ganador. Y el tipo te habla y te convence de lo que tenés que hacer. Además de ser un tipo súper honesto, que una disciplina que cuando te resbalás, ¿sabes cómo te lo hace saber? Te agarra de la oreja y te pone, bueno, ¿dónde estás? Y nosotros obviamente aprendemos de eso, de la buena relación, del trabajo, de los grupos de trabajo. Es lo que más remarcamos y es lo que nos está dando tanto éxito en las categorías infantiles. Ahora te vuelvo a la noche de hace 50 años, ¿no? ¿Qué sensaciones? Primero, antes saquemos lo que ya hablábamos, lo extrafutbolístico y demás, pero ustedes ya en la cancha, cuando Bairo da la formación, entran a la cancha, ¿qué sintieron ante ese marco tan imponente? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué hablaron entre ustedes? Bueno, la verdad que durante el día no nos enteramos de casi nada. A las 6 de la tarde nos subieron un micro, fuimos a la cancha y tampoco nos enteramos de lo que estaba pasando en la cancha, que estaba recontra completa. Cuando salimos de la cancha, sí, vimos toda bandera de River, no había bandera de Argentino Junior, no había gente porque se fueron. Tuve amigos de argentinos que me dijeron que iba a quedarme en la cancha si no había ni uno de argentino. Me fui a mi casa de partido. Bueno, fue un partido tensionado porque no pudimos hacer un gol rápido, ¿sí? El arquero Norberto Díaz atajó extraordinario. Esa noche se atajó la vida y no pudimos hacer el gol. Normalmente la categoría nuestra le ganaba siempre a Argentinos. No digo que la bailaba, pero le ganaba bien. 2-0, 3-1, había diferencias. Pero esa noche, bueno, la pelota no quería entrar y bueno, se puso tensa la noche. Ya después empezamos a ponernos nerviosos nosotros también. Por suerte la gente no. Y bueno, después del gol yo creo que se terminó el partido, porque ellos bajaron mucho la tensión, se sintieron dominados, la pelota todo en la mitad de la cancha, pero no hubo más situaciones de peligro, nada, es como que el partido se planchó. Y después que terminó el partido, sí, fue una locura. Cuando fue el pitazo final, ¿qué fue lo primero que sentiste, que hiciste? La verdad, primero miedo, porque... Por la invasión. Claro, la gente, casi no me pude dar vuelta porque giré y ya me habían agarrado, toda la gente cortó el alambrado, todo, y se metieron a la cancha. Y bueno, me estaban ahogando, se me tiraron mucha gente encima y me estaban ahogando. Y sentí un poco de miedo. Por suerte vino un grandote y me subió a babucha y me llevó a dar toda la vuelta olímpica por toda la cancha. Un poco de frío tomé, pero me zafó. Pero después, una sensación rara. La gente, mientras pasábamos con este hombre, vi gente llorando, arrodillada, que se llevaba matas de pasto.
que cortaba el alambrado y decía, ¿qué está pasando realmente? Bueno, con el tiempo te das cuenta que fue todo un proceso muy largo y que se había desmadrado y roto. Sí, nosotros que estamos más o menos de la misma edad que estuvimos, gracias a Dios, ese día en la cancha, lo que vos decís, que agarraban matas de pasto, yo fui uno de ellos, y sí, nos sentimos liberados. Claro. Porque vos imaginate que casi 18 años, donde estábamos en la casi fin de la primaria, hacer la secundaria, y eran, como decía él, una mochila que llevábamos, ¿viste? Que nos cargaban, y entonces ese día fue un alivio, claro, un festejo. Salimos de Vélez, nos vinimos acá al Monumental sí, a festejar, y por eso la alegría, ¿no? Y el reconocimiento hacia vos y hacia los 10 que jugaron y los 2 que entraron o 3 después de Por los eso, de cambios. la mano de lo que dice Roberto, un comentario. No tengo nada en contra de nadie que quiera hacer una bandera. Cada vez que yo voy a mi platea de ahí, de acá, de la Belgrano Alta, en la San Martín Alta, yo entiendo que el término cambió de significación, no sé, o se le da en otro entorno. Hay una bandera que dice Gallinas del Sur. Le quiero decir algo. Díganselo en todo caso a quien quieran decírselo, algún jugador de la década que no se ganaba nada, no sé a quién quieran. Pero a mí que me venga un gil, perdón, pero hablando en criollo, decirme venía que pusimos la cara durante 17 años y un montón de meses en toda la cancha. No. Y algunos se solazan con ese, bueno, no, porque la historia tampoco es así. Andá a decirle, a ver si se lo decían a Pipo Rossi, o a Minela, o al Chamaco Rodríguez, o a Bairo, o al Zurdo Rodríguez, a ver si le iban a decir en la cara. No, y bueno. Indudablemente. O a Perfumo. A Roberto, claro, Roberto. A pesar de no tener identidad con nosotros, pero él... Bueno, él empezó... empezó acá y lo dejaron libre, sí, es verdad. Así que... y después mirá qué jugador... Que se hizo, sí. ¿No? Selección, O sea, Cruzeiro. Por eso a veces es también un poco... A veces da suerte, a veces quien te toca estar dirigiéndote o mirándote. Quizás en ese momento Roberto no pintaba, Claro. y lo dejaron libre. Sí, Vos que sí. tenés la responsabilidad, como dijiste, tengo 35 chicos, de los cuales vaya a saber quién llega primero y quién no llega. Sí. Y por ahí, si este no va, y dentro de... En 4 años pega un estirón, hace una explosión, hace el clic en su cabeza y es crack. Y bueno, son cosas que podemos fallar. Hay parte de eso que nosotros tenemos, es decir, el margen de error lo tenemos. Está claro, está asumido. Pero en determinado momento hay que tomar determinaciones porque también hay que ver el desarrollo del chico. ¿Para qué yo voy a dejar a un nene que sea el 34 y que no juegue nunca en el club si él a lo mejor lo que necesita es jugar para potenciarse, para crecer, para llegar a lo mejor a jugar en un AFA y a lo mejor llegar en primera, no acá, porque acá somos muy exigente. Muy exigente. Es un club muy exigente que si la gente no juega bien no le gusta. Bueno, esas son las determinaciones que uno puede tener y suele pasar que acá en épocas de infantiles, preinfantiles o en las categorías chicas se le da el pase con el afán de que el chico no sufra, porque indudablemente cuando vos das las citaciones y el chico no juega se hace complicado. El chico va a la casa, está con los padres, le comenta. Ahí tenés otro factor que antes no estaba, ¿no? No, los padres, realmente te digo, en este momento, una de las peores cosas que te puede pasar es escuchar a los papás de afuera, a los rivales, las cosas que le dicen a los chicos. Yo no lo puedo creer, realmente no lo puedo creer. Pero creo que también la economía nuestra hace que el papá de un nene tome al hijo como una tabla de salvación. Y es lo peor que le puede pasar al chico. Disfrutaba tanto cuando mi papá me iba a ver, cuando jugaba en River, pero porque era risa y ya se conocían con los rivales, pero nunca hubo pelea, nunca nada, se cargaban, sí, hoy lo vamos a boletear. No.
Pero no, pero jamás una agresión, jamás una falta de respeto. Hoy en día es una carnicería. Es una carnicería. Se han agarrado trompadas de los padres. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué ejemplo le das a tu hijo que está entrando a una cancha y quiere jugar al fútbol? Déjalo que se divierta. Haz esto, dale, corre, rompé la pierna. Ya me di vuelta y le digo, ¿qué estás diciendo? Hey, amigo, tiene 10 años. Si le va a gritar eso al chico, vaya para otro lado. No se ponga atrás mío acá, me pone nervioso, estoy dirigiendo. Deje hacer mi trabajo. Pero eso no se dice a los chicos. Se fue. Pero infinidad de cosas. Yo creo que es difícil la situación. Y los padres no ayudan nada. Sumale que tenés en el contexto social papás que tienen una madre que está internada por droga, el padre porque es ladrón, otro que tiene una pulsera electrónica. ¿Cómo lográs? Otro que tiene 9 hermanos. ¿Cómo lográs llegarle al chico? ¿Cómo lográs saber? Igual nosotros estamos constantemente mirando las cosas, las situaciones. Se los ayuda a los chicos que vos ves que tienen dificultades económicas, con las viandas, con una ayuda económica, con un viático. Pero algunas cosas se nos escapan, seguro que se nos escapan. En una sociedad donde estás abarrotado te están permanentemente bombardeando con el consumo. Seguro. Y que en el caso del fútbol, si vos no tenés esos botines, que vos no existís y el pibe se desespere, a lo mejor viene una situación socioeconómica de la que vos estás planteando. Y bueno, ya no es lo mismo con el 40, donde todos se conformaban. Seguro. Y en el 50, en el 60, a lo mejor hasta el 70, donde la agresión consumista no era la que tenés hoy. Sí. Que si no tenés tal marca de ropa no existís, este auto no existe, este reloj. Y los chicos lo notan, sí. Lo notan y a veces es el disparador para un montón de cosas que después nos lamentamos socialmente, ¿no? Sí. Bueno, estamos ya llegando al fin, agradeciéndole a Rubén Bruno en este primer programa esta gentileza de que haya estado con nosotros, de que nos cuente lo que vivió, de que nos cuente cómo está hoy trabajando para que esos chicos crezcan y dando lo mejor por nuestra camiseta, por el amor a que le tiene él a River como le tenemos nosotros. Así que de nuestra parte agradecerte que hayas estado acá en nuestro programa en Glorias y desearte lo mejor y que sigan saliendo esos chicos que como vos, que lamentablemente solamente estuviste un puñado de partidos, pero nos diste esa gran satisfacción esa noche. Agradecerte infinitamente y en cualquier momento tenerte nuevamente para que nos sigas contando de toda esta historia tan rica que tenemos acá en nuestro querido y amado River Plate. Perdón, agradecerle infinitamente lo que hizo esa noche. Sí. Eso, agradecerle infinitamente. Obviamente su presencia acá y que gracias a Dios a 50 años vista podemos estar hoy trayendo de la piola del recuerdo. Y como siempre decimos, incluso a él se lo he dicho muchas veces, que me honra con su amistad. El gol de él empezó a cambiar el rumbo de la historia de River. Obviamente. Y uno siempre tiene que estar agradecido como hincha con él y con todos los compañeros que jugaron ese partido, obviamente, y con un fenómeno como fue Federico Bairio, que los puso en cancha. Así que bueno, el agradecimiento va a ser eterno. Eterno, así es. Bueno, así es. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa, acá en el Ángel de River, en Glorias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.